¿Cómo protegen sus organizaciones los mejores CISOs del mundo? ¿Qué novedades e innovaciones ofrecen los actores más relevantes en el mercado de la ciberseguridad? ¿Hacia dónde están impulsando el sector los gurús y expertos más destacados? Bienvenido a Eleven Paths Radio. Descubre en nuestro podcast las claves que te ayudarán a proteger la información de tu organización y de tus clientes. Mi nombre es Gonzalo Álvarez Marañón y te acompañaré en este programa junto a las voces más influyentes en el panorama actual de la ciberseguridad. Seguro que has oído hablar 1000 veces sobre blockchain y las cadenas de bloques. Nos aseguran que blockchain va a revolucionar el mundo de los negocios mediante contratos inteligentes. Va a permitir a todos rastrear la procedencia de sus alimentos, de las partes de los artículos que compran o hasta las ideas que escuchan. Cambiará la forma en que trabajamos, la forma en que funciona la economía y la forma en que vivimos. ¿O no será tanto? Para hablar sobre este tema, hoy contamos con la presencia de Adán Sánchez de Pedro, fundador de Witnet y CTO en Stamperi y, por supuesto, experto en blockchain. Muy buenas, Adán. ¿Qué tal estás? Hola, Gonzalo. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar, porque seguro que nos vas a contar montones de cosas para aclarar estas dudas que hay en torno a blockchain, una tecnología novedosa que sale mucho en los medios, pero que yo creo que está algo mal comprendida. Porque, bueno, tú, Adán, eres cofundador de Witnet, CTO en Stamperi, eres creador de la app de mensajería Loqui, escribes código, das charlas, haces música, preparas cerveza y te ríes mucho. Detrás de estos cargos y actividades, ¿quién es Adán Sánchez de Pedro? Pues un buen friki de la informática y de la tecnología que por suerte pues he podido dedicarme a esto. Yo no sé qué vieron mis padres, yo no sé si son visionarios o qué, que tuvieron como la idea de respetar que yo, en vez de estar estudiando, estuviese ahí haciendo no se sabe qué con el ordenador, y que al final todo eso que yo fui aprendiendo durante esos años, al final me ha permitido capacitarme para estar en una profesión que digamos es de las que más impactos tienen hoy día en la sociedad. Uh-huh. Y de los ordenadores, de la informática en general, ¿cómo te iniciaste en el mundo ya más cerrado de la ciberseguridad? A ver, yo de entrada de niño yo no me llamaba esto ni de la ciberseguridad, ni de la informática, ni nada. Yo quería ser paleontólogo. A mí lo que me apasionaban eran los dinosaurios. Los dinosaurios. Eso todos hemos pasado también, yo creo, por esa fase. Sí, sí. Pero bueno, no sé, llegado a cierto punto, cuando empecé, no sé, pues cuando tuvimos el primer ordenador en casa y demás, empecé a trastear con ello, empecé a descubrir sobre el mundo de Linux y el software libre, etc., etc., y ver que yo podía ahí, mediante el código, ¿no? Escribiendo software, podía crear cosas que otra gente podía utilizar y podía crear herramientas para que otros, a su vez, pues facilitarle su trabajo, etcétera. Pues dije, ostras, yo aquí escribo palabras aquí en una cosa que se parece a inglés y esto tiene un impacto real, ¿no? No es un jueguecito, esto realmente son herramientas. Y me pareció una idea muy, muy poderosa, así que pues seguí por esa línea profundizando y con mucha curiosidad por probar pues un poco todos los aspectos distintos, y en concreto pues el mundo de más de la ciberseguridad, pues también a veces pues picado por bueno, pues porque cuando uno es muy curioso no puedes contener esa curiosidad y necesitas saber cómo funcionan las cosas por detrás, y a veces pues miras en lugares donde no quieren que mires y te encuentras con problemas, a veces de tipo legal incluso, y en el mundo de la ciberseguridad pues eso es, digamos, está bastante a la orden del día. Bueno, y un sitio en el que desde luego has mirado y mucho en profundidad es en blockchain. Así que para ir introduciendo el tema,
¿Podrías explicar de una manera sucinta cuál es ese concepto general detrás de blockchain? La idea de blockchain parece bastante nueva, pero es algo que desde hace muchas décadas se veía como el santo grial, digamos, del mundo de la criptografía y demás. La posibilidad de que pudiese existir una forma de dinero, una forma de intercambio de valor que no estuviese respaldada por un sistema monetario al uso, sino que estuviese respaldada por matemática, ¿no? Por criptografía, por la propia tecnología que permite demostrar fehacientemente que hay unas unidades X de moneda que no existen más, que no se pueden crear de la nada, digamos que solo se pueden crear bajo unas reglas preestablecidas en el propio software y que permita a los usuarios intercambiar valor sin ningún tipo de intermediario, digamos, para así pues permitir facilitar, digamos, una forma de comercio, por ejemplo, o de finanzas y de comercio que esté más acorde digamos, con el espíritu filosófico de la segunda mitad del siglo XX y pienso que pues, también del siglo XXI, que es de la internacionalización, de la globalización, etcétera. Uh-huh. En un modelo monetario tradicional o bancario o financiero tradicional, pues tiene ciertos límites en cuanto a la propia operativa de los bancos, en cuanto a las distintas regulaciones de cada uno de los países, de cada una de las zonas monetarias y de las zonas económicas, y tener realmente una forma de dinero que trasciende a todo eso y que es verdaderamente global y que lo puede utilizar cualquier persona en cualquier parte del mundo sin pedir permiso a nadie, digamos, es verdaderamente una herramienta súper súper potente y es algo que se llevaba intentando hacer muchísimo tiempo y que, bueno, que no fue hasta 2009 que la tecnología estuvo preparada para ello. Pues surge este personaje de Satoshi Nakamoto, ¿no? Personaje anónimo que no se sabe quién es y que en cierto punto ¿es una desapareció. persona, un grupo o quién es? No se sabe. Y bueno, y publica este paper, este artículo científico describiendo el sistema y publica una implementación, libera un software que cualquiera puede ejecutar y que implementa exactamente esa idea, ese diseño de un sistema de pagos que es totalmente desintermediado. Pues al empezar hablando tú ahora mismo, ¿no?, de blockchain, lo has ligado ya directamente a lo que es Bitcoin y a este paper de Nakamoto. De hecho, en ese paper, según Nakamoto, el objetivo original del blockchain era dar soporte, como dices, a un sistema de pago electrónico basado en la prueba criptográfica en lugar de en la confianza en el sistema monetario. ¿En qué consiste entonces este soporte que proporciona blockchain? ¿De qué manera blockchain permite que pueda existir una moneda como Bitcoin? Pues el paper hace mucho hincapié en resolver un problema específico que era el principal escollo para implementar una cosa así, que era el resolver el problema del double spend, del doble gasto, ¿no? Si yo tengo un sistema que no tiene, o sea, en un sistema centralizado, un sistema en el cual la gente, pues si yo quiero enviar dinero a través de una transferencia bancaria o a través de Bizum, hay una parte central que es el banco, evidentemente, o Iberpay o el coordinador que sea, que va a asegurarse de que si yo te envío X euros, se va a quitar esa cantidad de X de mi saldo y se va a sumar en el tuyo. Cuando tienes un sistema descentralizado en el que no hay una parte, o sea, no hay un ente central en el cual todos confían, sino que directamente podemos transaccionar de forma entre iguales, no hay ese garante, no hay ese operador central que va a coger y quitarlo de un sitio y ponerlo en el otro. Por lo tanto, ¿cómo consigo asegurarme de que cuando yo te envío a ti X bitcoins, realmente yo ya no tengo acceso a ellos y solo tú tienes acceso a ellos? Que no puedo yo coger la misma cantidad de bitcoin y también enviar, o sea, los mismos bitcoins y enviárselo también a otra persona, ¿no? Porque si lo piensas, en el mundo digital, naturalmente es así. Si yo tengo un fichero
y te lo paso en un pendrive, no desaparece de mi PC, ¿no? Claro. Ahora tengo una copia de ese fichero, porque así es como funciona la información, así es como funciona el conocimiento. Yo te explico una idea y ambos tenemos cada uno la idea, no la pierdo yo. Cuando en el mundo físico las cosas son al revés, son consuntivas, ¿no? Si te doy un objeto, yo ya no lo tengo. Si te doy un billete de 10 euros, yo ya no tengo el billete de 10 euros. Lo tienes tú. Entonces, lo que explica en este paper es precisamente cómo resolverlo. Y lo resuelve utilizando esta estructura de datos que se llama la cadena de bloques y que al final cómo actúa es creando un calendario digital, digamos, una secuencia de en qué orden han ocurrido esas transacciones, en qué orden ocurren los movimientos y por lo tanto una vez que yo ya puedo ordenarlos, sé que si he dado por bueno que esta moneda, esta cantidad de bitcoins, lo podrías asimilar eso como a una moneda o a un billete, pues, es decir, que existe en sí misma, no es que sea un balance etéreo, sino que es una cantidad. Yo la he transmitido a otro usuario. En una transacción posterior, yo ya no la puedo transmitir a otro usuario. Y sencillamente utilizando las herramientas criptográficas que tenemos disponibles a día de hoy, pues consigue ordenar esas transacciones de forma que sea innegable que han ocurrido de esa forma. De hecho, pues mencionas, ¿no? Ahí como parte fundamental las herramientas criptográficas. De hecho, en este paper de Nakamoto se decía que se buscaba sustituir, usar la prueba criptográfica en lugar de la confianza. ¿Y tú crees, Adán, que la criptografía puede llegar a sustituir a la confianza? A mí me encanta ese concepto y siempre ha sido como desde que empecé a trabajar en este mundo de blockchain y en Stampery, ha sido como la misión o la visión que hemos tenido. Así que la respuesta corta sería que sí. La respuesta larga, porque el diablo está en los detalles, es más compleja. Ya no es un sí, es un según. A ver, pienso que la va a sustituir, pero que no la va a sustituir en todos los ámbitos, digamos. En primer lugar, porque los cambios que harían falta para que digamos, la criptografía reemplazase a la confianza. Confianza me refiero, pues, a terceros de confianza, a instituciones, ¿no? A cosas como un banco, entidades que hacen de intermediario y que aportan confianza al sistema, ¿no? Hacen de coordinadores. Pues esos cambios, evidentemente, en cierto modo, son una amenaza para el status quo, ¿no? El mejor ejemplo, pues con las criptomonedas mismamente, con Bitcoin, etcétera, ha existido, pero sigue siendo una gran resistencia por parte de las instituciones, tanto la administración pública, los bancos, el sistema financiero, etcétera, porque pueden ver peligrar su hegemonía, digamos, si no son capaces de adaptarse a esa nueva realidad a tiempo. Y de hecho, mirando un poco más atrás, ¿no? Pues ha pasado lo mismo por ejemplo, con los sistemas de cifrado que usamos hoy día para comunicaciones seguras, ¿no? Mismamente para navegar con nuestro navegador mediante HTTPS, etcétera. Pues la tecnología que permite eso durante los 90 y los años 2000, pues tuvo oposición muy, muy fuerte de muchos estados a que se desarrollase, hasta el punto de que mismamente el gobierno de Estados Unidos llegó a amenazar a los desarrolladores de PGP, una tecnología de cifrado y firma, para que introdujeran como una puerta trasera en el algoritmo, ¿no? Que le daba al gobierno, digamos, la llave maestra para descifrar cualquier mensaje privado. Entonces, digamos, por mucho que los tecnólogos, ¿no? La gente que nos dedicamos a hacer que la tecnología avance, queramos ir a toda vela, pues siempre hay ciertos límites, también muchos, como también resistencia social, sin más, ¿no? La gente puede no estar preparada para cambios tan radicales. Y luego ya más allá de esa oposición o de las cuestiones más sociales, pues es evidente la tecnología pues, tiene sus propios límites y muchas veces pues son límites físicos que no los puedes superar porque el mundo funciona de una manera concreta. El software en definitiva pues son
instrucciones que los ordenadores siguen pues al pie de la letra, no se pueden escapar del guión, y en ese sentido pues están diseñados para ser determinísticos, ¿no? Con unos mismos datos de entrada, aplicamos el mismo programa y el resultado tiene que ser el mismo, ¿no? Cuando en nuestra realidad física, en nuestro día a día, todo el mundo como el mundo que nos rodea, no funciona así. Es una maquinaria como más compleja, ¿no? Tenemos caos por todos lados, hay mucha aleatoriedad. Y entonces, pues hay como un cisma enorme entre el mundo de lo digital y el mundo real. Entonces, por ejemplo, si fantaseo con esta idea muy relacionado con blockchain, de los smart contracts o los contratos inteligentes, y quiero hacer un smart contract que en definitiva es un programa de software, ¿vale? Que lo que que lo que haga sea pagarme a mí o a un amigo en función de si X partido lo gana el Madrid o el Barça. Pues sería un caso muy, muy clásico, ¿no? Pues ese contrato realmente no puede saber por sí mismo si ha ganado uno u otro. Se tiene que fiar de nosotros, ¿no? De los humanos, para que introduzcamos esa información del exterior, digamos, para que hagamos como de sus ojos, para que hagamos de oráculo. Así que al final, paradójicamente, pues es la máquina la que tiene que tener confianza en el humano, es la que se tiene que fiar. Luego también, pues, existe el caso contrario, en cuanto a fiarnos nosotros de la propia criptografía. Por mucho que la criptografía, el blockchain y todo esto, su fundamento de seguridad es la transparencia y la verificabilidad, ¿no? El que puedas comprobar que es correcta esa matemática que hay detrás de ella. Hacen falta unos conocimientos muy avanzados para hacer eso, ¿no? Y no todos los tenemos, así que al final siempre queda como un cierto residuo de confianza en cuanto a pues confiar que la implementación del algoritmo es correcta, o confiar que otros que sí tengan la capacidad de verificarlo pues lo hayan hecho. Hay una transferencia, ¿no? de confiar en las instituciones financieras o en intermediarios, gobiernos, etcétera, a confiar en la tecnología, los desarrolladores de software y los matemáticos que crean los algoritmos. Pero al final parece que la confianza tiene que estar por algún lado, ¿no? Sí. Y bueno, hasta ahora hemos estado hablando de blockchain muy ligado a lo que es Bitcoin, las criptomonedas, pero hay quien considera que blockchain es una verdadera herramienta de transformación social porque podría ayudar al progreso de la sociedad, por ejemplo, poniendo a disposición de los ciudadanos nuevos sistemas de organización social descentralizados. Y esta es una palabra clave, ¿no? Descentralizados. Entonces, bajo tu punto de vista, Dan, ¿qué convierte a blockchain en una herramienta con esta capacidad de transformación social? En términos más generales, digamos que son tecnologías empoderadoras. Así como la criptografía aplicada a la privacidad de las comunicaciones, los sistemas de cifrado, etcétera, que hoy día pues los usamos incluso sin ser conscientes de que los estamos usando. Al igual que eso nos permite garantizar nuestro derecho a la privacidad, digamos, como un derecho moral inherente de mi propia información, de mis propias comunicaciones. Yo tengo que tener el control de quién tiene acceso a ello, y eso la criptografía ya nos lo permite. Digamos, la tecnología blockchain funciona de una forma similar, pero en cuanto a garantizar otros tipos de libertades o otros tipos de interacciones que van más allá como de las comunicaciones. En el caso de las criptomonedas, pues digamos una libertad financiera o una libertad como libertad de empresa, digamos, ¿no? De poder hacer con mi dinero lo que quiera y comerciar con quien quiera sin restricciones que no aplican en el siglo XXI, ¿no? En cuanto a incluso ya organización social y demás, yendo más allá de las criptomonedas, pues existen también esta idea de las organizaciones autónomas descentralizadas, por ejemplo, que al final son smart contracts que regulan cómo distintos usuarios pueden interactuar entre ellos de forma un poco como análoga a cómo sería los estatutos de una asociación o de una empresa, etcétera, y que permite, digamos, crear ese tipo de contratos, ese tipo de... Al final los contratos solo están para dar soporte
a relaciones sociales, a relaciones entre individuos. Y permiten entrar en ese tipo de relaciones con personas que estén en cualquier parte del mundo, etcétera. Lo cual es muy interesante. Es muy interesante porque supone también un reto en cuanto a definir qué es una empresa en el siglo XXI. Si yo realmente puedo trabajar con otras personas de cualquier otra parte del mundo en hacer software o en hacer cualquier no sé, cualquier trabajo creativo, pues hoy día cualquier cosa, porque estamos todo el mundo teletrabajando, ¿no? Sí, de hecho. ¿Qué sentido tiene la empresa entendida como un capital puesto a trabajar, a producir mediante unos medios de producción y un centro de trabajo y toda, como la idea más clásica de una empresa? Una empresa hoy día evidentemente es gente poniendo su trabajo en común, digamos, ¿no? Y colaborando. Y esta idea de las organizaciones autónomas descentralizadas, de luego, pues entiendo que un primer intento de mediante la tecnología darle un soporte que formalice ese tipo de nuevas relaciones que están surgiendo. De hecho, bueno, antes mencionabas que estos conceptos de blockchain no son nuevos, porque, a ver, una definición de las muchas que circulan de qué es blockchain, ¿no? Además de que es una cadena de bloques en el sentido literal, una blockchain actúa como en inglés lo llaman ledger, ¿no? Que en castellano se suele traducir como pues una especie de libro de cuenta, de contabilidad, ¿no? Entonces funciona como un libro de cuentas abierto, distribuido, al que solo puedes añadir información y que cualquiera puede leer y escribir. Eso sí, con esa propiedad de que una vez que algo se ha añadido a la cadena de bloques, ya es, vamos a decir, imposible criptográficamente, aunque más que imposible igual sería muy difícil, ¿no? Luego, si quieres, hablamos del problema del consenso y de los ataques estos de los generales bizantinos y demás. Entonces, en definitiva, blockchain en esencia es un libro de cuentas digital distribuido, al que una vez que añades algo ya no lo puedes o es muy difícil cambiarlo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una DLT, una Distributed Ledger Technology genérica y blockchain? Pues, en principio, si lo miras desde el punto de vista más técnico, más aséptico en cuanto a estructura de datos y demás, se parece mucho. La cuestión en cuanto a, bueno, yo casi asumo cuando digo blockchain, es que estoy hablando como de una blockchain como la de Bitcoin, ¿no? Digamos, sí, que es en el sentido de que es un sistema abierto, que es un sistema libre, que es neutral, que cualquiera lo puede acceder a ello, a él, que no es permisionado, digamos. Y que existen una serie de incentivos en el sistema, que existen una serie de cuestiones que trascienden a lo técnico y que entran más dentro de los aspectos económicos, que permiten garantizar que es que es como un nuevo... Es un nuevo área de conocimiento, una nueva ciencia, digamos, esta de la criptoeconomía, en el sentido de que está en mitad de lo económico, en mitad de la teoría de juegos, del desarrollo de software, evidentemente, etcétera. Porque al final lo que consigo es condicionar el comportamiento de distintos actores que están operando en esa red mediante la creación de incentivos. Por eso digo que se parece a teoría de juegos. Yo establezco una serie de reglas, todo el mundo las acepta, si todos las seguimos, todo va bien. Quien se las salta, he creado un incentivo para que no lo haga, en definitiva, ¿no? Y cuando estamos hablando de criptomonedas, al final esto evidentemente está muy ligado con la seguridad. Es decir, la seguridad del sistema precisamente está garantizada por el hecho de que si alguno de los actores intenta manipular el sistema, es más lo que va a perder que lo que potencialmente podría ganar, ¿no?
Y pues, pensando, ¿no? Tratando de aterrizarlo, mencionabas precisamente sobre los ataques que pueden existir a los mecanismos de consenso y demás. Existe esta idea de ataque del 51%, ¿no? ¿Qué pasa si más de la mitad de la red decide como corromperse y romper esta propiedad de que no se pueden inventar transacciones y que las transacciones son irreversibles y demás? Pues si intentan manipular el sistema en ese sentido, como esos actores tienen esa capacidad técnica gracias a que están participando en el sistema y que están invirtiendo, que están empleando muchísimos medios técnicos en participar en el sistema por el tema del minado, que requiere poner mucha energía a trabajar y que tiene un coste enorme. Si quisieran hacer eso, digamos, romper una de las propiedades del sistema, estarían rompiendo el sistema. Entonces va en contra de su propio interés, porque ellos, el minado consiste en que a cambio de hacer ese trabajo de producir nuevos bloques, de validar las transacciones y, digamos, de mantener ese ledger, de mantener ese registro, reciben recompensas en forma de criptomoneda. Pensando en Bitcoin, pues lo reciben en forma de Bitcoin. Si cogen y rompen el invento, si cogen y los mineros deciden romper una propiedad basiquísima del sistema, han roto el sistema y por lo tanto sus bitcoins ya no valen nada. Entonces está en su interés comportarse. Y es un mundo precioso, digamos, el de diseño de mecanismos, el de diseño de incentivos. Tienes que tener en cuenta muchísimos factores, muchísimos incentivos ocultos, muchos que son externos al propio sistema. Si es un sistema que tiene proof of work, ¿no? Que lo que necesita es emplear electricidad en resolver estos puzzles matemáticos que le dan seguridad al sistema, evidentemente la electricidad no cuesta lo mismo para todo el mundo y vas a tener desequilibrios en ese sentido. Bueno, hay como muchas cuestiones por detrás que al final van a afectar y que son cuestiones más, como te digo, más económicas que propiamente matemáticas. Y bueno, pues como no podía ser distinto con blockchain, siempre que salen tecnologías que se ponen de moda, al final se utilizan como estrategia de marketing y todo el mundo se sube al carro, ¿no? de esa tecnología. De hecho, pues siguiendo la estela del éxito de blockchain, han aparecido otras cadenas de bloques que no son públicas, sino que son semipúblicas y privadas. ¿En qué se diferencian entonces, Adán, las cadenas de bloques públicas de las semipúblicas y de las privadas? Pues, como dices, yo veo, hemos visto en los últimos años mucha iniciativa muy centrada, desde luego, en cadenas privadas que entiendo que responden más a marketing, como dices. No se puede llamar como responsabilidad innovadora corporativa o algo así, como hay empresas que hacen acciones sociales, responsabilidad social corporativa solo por marketing. Entiendo que puede haber departamentos de innovación que tienen que justificar su existencia y tienen que justificar su presupuesto, y que sin unos objetivos muy claros ni una expectativa de realmente cambiar el negocio o cambiar cómo funciona esa organización, empiecen a experimentar con cuestiones relacionadas con blockchain. He visto algunas que tienen más sentido, otras que tienen menos. Las que tienen que ver con cadenas privadas, etcétera, me gustaría pensar que tienen alguna clase de uso para esas empresas. En la mayoría de los casos, lo que veo es que no resuelven un verdadero problema de confianza, digamos. Si al final lo que vemos es iniciativas en las que tenemos grandes empresas, por ejemplo, las he visto del estilo eso, de grandes empresas que utilizan un ledger para hacer transacciones entre ellos por los ajustes contables que tengan que hacer. Desconozco cuál es la operativa que realizan estas empresas entre ellos, o no sé si lo utilizan, si tienen la idea de utilizarlo para firma de contratos, etcétera. Realmente entre entidades tan grandes
que son fuente de confianza de por sí, no hay un problema de desconfianza, digamos, ¿no? Incluso para con sus clientes, si el cliente ya ha contratado a esa empresa, entiendo que confía en ella. Tampoco tiene gran uso utilizar esa tecnología en ese aspecto. Así que no termino de ver ahí el caso. Puedo reconocer que es una evolución con respecto a lo que tuviesen antes, pero no es una revolución. No es algo que lo cambia significativamente. Me puedo imaginar que pasa que los procesos de innovación de algunas empresas son lentos, digamos, y que cambiar la operativa precisamente por su tamaño es muy complicado, y que se han podido saltar generaciones de tecnología o de sistemas de bases de datos, por ejemplo, y que tuviesen algo muy antiguo, y cuando han querido ponerse a mirar qué hay ahora, en vez de, digamos, conformarse con el estándar de la industria, quieren ir como un paso por delante y intentar estar, estar por delante de lo estándar. Pero se van a encontrar con que igual no es lo que tiene más sentido, o lo que es más eficiente, o lo que es más efectivo, o lo que deberían estar utilizando. Porque para ti, Adán, si una blockchain no es pública, ¿es una blockchain? Es una... No. No, porque precisamente lo que decía, falta toda la parte de incentivos que permiten que precisamente se pueda desintermediar, que pueda existir esa desintermediación y que tenga sentido y que aporte valor y que esté cambiando, o sea, es decir, que sea un enabler, que de algo que no se podía hacer antes, ahora sí se puede hacer. Me parece muy bien que intenten utilizarlo como para optimizar procesos y demás, aunque esta tecnología es bien conocido que eficiente no es, pero no pienso que en el contexto de esas iniciativas ya mejora la vida de sus clientes. Porque, bueno, hasta ahora hemos estado hablando de blockchain muy ligado a las criptomonedas, a Bitcoin en particular, pero el objetivo original ciertamente fue dar soporte a Bitcoin, pero ¿qué otras aplicaciones pueden dársele a blockchain más allá de las criptomonedas? Como has dicho en el paper, Nakamoto deja claro cuál es el objetivo de esa tecnología, que es resolver poder habilitar que exista un sistema descentralizado de pagos, un sistema desintermediado y totalmente global. Eso lo hace bastante bien. La tecnología de la cadena de bloques, eso lo resuelve satisfactoriamente. Puede ser que tenga otras aplicaciones y que lo resuelva igualmente muy bien. Pero sí que es verdad que hay mucho hype y que no podemos esperar que, además de servir como método de pago, nos haga el café por la mañana y la declaración de la renta en abril. Entonces, sí que hay cosas que tienen mucho sentido, como comentaba, por ejemplo, los smart contracts, los contratos inteligentes. Es algo que también llevaba rondando la mente de muchos ingenieros y de muchos teóricos sobre el futuro de la tecnología durante muchas décadas, y que esta tecnología lo ha permitido implementar por primera vez, por ejemplo, con el sistema de Ethereum, que es una blockchain que permite hacer contratos inteligentes, es decir, pequeñas piezas de software, pequeños programas en los cuales, si somos capaces de dar traslado de las reglas que rigen un contrato, ¿no?, que rigen un acuerdo, como un acuerdo, un contrato no hay muchos tipos de contratos que no somos conscientes de que son contratos, como por ejemplo, pues lo comentaba antes, una apuesta deportiva es un contrato. El contrato significa, si ocurre esto, entonces esto. Sí, es un conjunto de reglas, ¿no? Si somos capaces de traducir esas reglas a software, a código, vamos a poder tener, digamos, un contrato que no se puede violar, que digamos que se hace cumplir a sí mismo, porque al final el software se va a ejecutar tal como está previsto y no cabe lugar a disputa, ni a que alguien haga trampa, ni nada. Esto, si ocurre entonces pues pienso que es una idea muy, muy, muy poderosa, y evidentemente necesitará 1000 rondas de
de reimplementarse, de mejorarse, etcétera, y llevará mucho tiempo. Pero bueno, ya en su forma actual, desde luego, ha demostrado ser muy, muy valioso. No todo lo transformador que nos gustaría, pero sí que es algo que está trayendo muchísima atención en los últimos años dentro del ecosistema de Ethereum, por ejemplo, centrado en lo que se llama DeFi, ¿no? Finanzas descentralizadas. Precisamente la idea de que puedan existir seguros descentralizados, que puedan existir sistemas de préstamo, que puedan existir derivados financieros, etc, etc, etc. Lo que pasa es que yo aquí, por todo lo que comentas, veo que hay como dos tipos de aplicaciones de estos contratos. Aquellas que se pueden resolver automáticamente sin ningún tipo de ambigüedad. Ponías el ejemplo de la apuesta de si gana el Barça o el Real Madrid. Si el software acude a una fuente de información que esté acreditada, va a poder comprobar el resultado del partido y va a poder ejecutar el contrato. Mencionabas ahora mismo un seguro, pero claro, aquí ya la cosa se diluye, porque el contrato, si se tiene que resolver, si yo he golpeado al coche, si el siniestro no, tal, ahora las empresas usan peritos. Vamos a poder prescindir de estos peritos, es decir, vamos a seguir teniendo que introducir elementos humanos y por ahí puede colarse la trampa. ¿Cómo se resuelve esto? Pues exactamente. Lo que decía antes, el software es determinístico y el determinismo o los sistemas de funciones puras está muy bonito, se puede teorizar todo lo que quieras y es verdad que a nivel de código tú puedes escribir ahí lo que quieras, puedes implementar cualquier conjunto de reglas, pero es lo que acabas de decir, en el mismo momento en el que la información que viene del exterior la tienen que introducir humanos, digamos que contamina al sistema de ese indeterminismo. Al final, el resultado de un programa no solo depende del código del programa, sino también de los datos de entrada. En el caso de los smart contracts, por su propio funcionamiento, le pasa igual que a las criptomonedas y en Bitcoin, para que una transacción se considere que es definitiva, que es irreversible, que es final, digamos que tiene que estar replicada en todos los nodos del sistema, ¿no? En todos los ordenadores que forman parte de esa red, y solo entonces se considera que está escrito en el ledger, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Los smart contracts, al final, lo que se hace es que ese programa se va a ejecutar en todos esos ordenadores y a todos les tiene que dar exactamente el mismo resultado. Pues ahí tenemos un problema. Porque incluso en el ejemplo tan sencillo de la apuesta deportiva, que dices, bueno, esto puede consultar una API, no puede consultar el resultado en cualquier web deportiva, etcétera. ¿Cómo sé yo que esa web a mí me enseña el mismo resultado que a ti? Y que a mi ordenador le va a enseñar el mismo resultado que al ordenador de otro, etcétera. Y esto es lo que se llama el problema de los oráculos, el Oracle Problem, y es precisamente en lo que en los últimos años he estado trabajando yo, en tratar de resolver este tipo de problemas, y no hay una solución definitiva para esa tipología primera que has dicho de datos muy objetivos y para los cuales generalmente tienes múltiples fuentes, porque tienes múltiples webs deportivas, ¿no?, que dan el resultado. Pues sí que es cierto que se puede automatizar. Se puede automatizar y precisamente el área en el que yo trabajo es desarrollando sistemas para automatizar esto y que crearía, pues, el tipo de contrato que podría llamar un contrato autónomo, un contrato que funciona por sí mismo y que no hay posibilidad de intervención humana. Luego, para el otro tipo, en el que realmente necesitas evaluar algo subjetivo, más subjetivo, y que ahí sí que veo que es imposible por esas limitaciones físicas que tiene la tecnología, hacerlo sin intervención humana. Probablemente la solución viene más por algo más parecido a una DAO, a una organización descentralizada autónoma, en el sentido de digamos, podrías tratar de solucionarlo teniendo como jurados, digamos, ¿no? Como un grupo de usuarios que verificarían esa información
en este caso, si lo que estamos hablando es de un accidente, un choque entre dos vehículos, se desplazarían allí, verificarían la información y lo introducirían al sistema. Pero no sé eso realmente qué valor aporta con respecto a que vaya el perito de turno. Sí, porque bueno, aquí mencionas un par de aplicaciones, ¿no? De hecho, hay un autor muy conocido en el mundo de tecnología que es Dan Tapscott, que en el año 16 publicó un libro, La revolución de blockchain, que yo me lo leí en el año siguiente y yo en el año 17 creía que blockchain lo iba a revolucionar todo. Pero han pasado 4 años y yo así no veo que haya cambiado nada. Entonces, Adán, ¿tú qué crees que puede estar fallando? Las expectativas. Seguramente las expectativas. No sé, no conozco ninguna tecnología que lo haya revolucionado todo en 4 años, sinceramente. Ni Internet, ni ninguna de los grandes avances del siglo XX, la televisión, lo que se nos pueda imaginar, nada ha revolucionado todo ni en 4 ni en 10 años. Los cambios ocurren. En realidad, los cambios significativos ocurren en plazos bastante más largos de lo que nos parece y nuestra vida cotidiana tiende a seguir siendo siempre igual, con pequeños cambios cosméticos. Es decir, si hace décadas podríamos imaginar que en 2021 estaríamos con coches voladores, pues no tenemos coches voladores, pero bueno, tenemos iPads y no sé qué, que nos dan probablemente, nos solucionan necesidades tan importantes como las que nos podría estar solucionando un coche volador, que sería una solución de movilidad. Pues nos dan entretenimiento, básicamente, que es algo que no se puede subestimar. Realmente, sí, es una cuestión de expectativas. Nos centramos mucho en la actualidad. Vivimos bombardeados de actualidad, ¿no? De información sobre actualidad, tanto ya ni siquiera miramos tanto la televisión, pero en redes sociales y demás nos centramos mucho en la actualidad y eso nos crea como una visión muy perjudicada de que lo que está ocurriendo ahora mismo parece que va a ser muy importante y que va a tener mucho impacto, porque evidentemente los medios de comunicación tienen el interés de sobreestimar, ¿no? Como de exagerar cuán importantes son las cosas que están ocurriendo, pero realmente los cambios significativos, los cambios sociales, los cambios económicos, los cambios de cómo funciona la sociedad llevan muchísimo tiempo y quizás pues esa visión cortoplacista pues no nos permite verlo. Ahora mismo la tecnología de blockchain pues está en un estadio muy fundamental, acaba de nacer apenas hace 10 años, estamos ahí dando palos de ciego intentando descubrir qué tiene sentido, qué no tiene sentido y tomará probablemente muchas más décadas hasta que realmente tenga un impacto enorme como así ha sido con Internet desde que se empezase a concebir en los años 60, 70 hasta que ya se da como una cosa por hecho, pues bien han pasado 50 años, ¿no? Y así pienso que ocurrirá. Y además de estas expectativas, Adán, ¿qué limitaciones, qué problemas crees que presenta blockchain? Problemas es complicado. Está muy relacionado pues a cuestiones de escalado, ¿no? De consumo energético, de confianza, en fin, todas estas cosas. Pues estamos relacionados con expectativas, precisamente, sí. Por ejemplo, si yo tengo la expectativa de que las criptomonedas, por ejemplo, ¿no? van a solucionar algo que podríamos considerar un problema, que es la debancarización, digamos, ¿no? La falta de acceso a servicios financieros y a bancas que puedan tener los miles de millones de ciudadanos del mundo que viven en países que no tienen esas estructuras o que son muy disfuncionales. Supone un reto enorme de escalabilidad, como decía, claro. ¿Cómo hacemos que esta tecnología la puedan estar utilizando a la vez miles de millones de personas? Es evidente que ahora mismo tiene limitaciones grandes y en el caso de Bitcoin, que sería el mayor
caso de éxito, en lo más que puede llegar a procesar es, por ejemplo, en 10 minutos, 3.000 transacciones yendo por lo alto. Eso evidentemente no está listo para dar servicio a un sistema de pago global en ese sentido. Pero bueno, pienso que son cuestiones que se irán refinando a lo largo de los años y que bueno, pues los que estamos metidos en el mundillo nos toca velar porque vaya en esa dirección, en poder hacerlo más accesible para todo el mundo y también hacer cierta pedagogía pues, sobre estas limitaciones y demás para que las expectativas que puedan tener el resto de la sociedad sean más realistas. Uh-huh. Que no se cree, digamos, como cierto desencanto o cierto imagen de que, bueno, esto era un bluff. No, sí. Sencillamente, pues pasa con todo, ¿no? Hay una curva en el que al principio hay muchísimo entusiasmo, muchísimo hype y luego realmente se desinfla un poco la cosa, pero realmente comienza la productividad, comienzan a encontrarse cuáles son las cosas que tienen sentido, a desarrollarse, a aplicarse y la gente empieza a utilizarlo generalmente sin darse cuenta, porque lo ocurre de forma natural. Lo que pasa que es eso, ahora mismo lo que estamos desarrollando en este sector, pues son cosas de muy bajo nivel, es infraestructura muy básica que creará la posibilidad de que luego se creen aplicaciones que la gente pueda utilizar. Y la gente pues utiliza Facebook o cualquier aplicación hoy día sin tener que preocuparse por realmente los protocolos que existen por ahí debajo que se desarrollaron hace décadas, ¿no? Y que siguen siendo los mismos, el protocolo TCP/IP y todas las capas intermedias que hay. Pues ahora mismo estamos, digamos, a ese nivel, ¿no? Digamos, creando lo más fundamental y a partir de ahí pues ya irán creándose nuevas capas y construyendo todo esa nueva infraestructura que dará posibilidad a las tecnologías del futuro. Y de estas infraestructuras, en fin, de todo este trabajo que se está haciendo, vosotros desde Stampery, ¿qué tipo de soluciones estáis ofreciendo a algunas de estas limitaciones que presenta blockchain y las tecnologías similares? Nosotros empezamos en 2014 con esa visión muy Nakamoto de reemplazar la confianza por la prueba matemática, ¿no? Como por la fehaciiencia que nos aporta. CryptoPunk, ¿no? Exacto, muy cypherpunk. En ese momento, precisamente tratando de explorar casos de uso de blockchain que no fuesen puramente monetarios, se nos ocurrió esta idea de Stampery de utilizar esta tecnología como sellado de tiempo, ¿no? Como para crear pruebas de existencia, de integridad, de posesión, de cualquier tipo de fichero digital. Así como en el mundo físico de los contratos al uso, ¿no? Los contratos de papel, tenemos la figura como del notario que nos da la fehaciencia de que eso es correcto, de que ha habido unas personas que se han presentado allí, que han firmado aquello y demás. Eso como que ya no tiene mucho sentido en el contexto digital en el que en cada segundo se están subiendo a internet millones de gigabytes de imágenes, de contenido de vídeo, de sonido, etcétera, y que si queremos, digamos, tener el mismo grado de fehaciencia en cuanto a, por ejemplo, a propiedad intelectual y demás, sería interesante tener una tecnología que nos permitiese crear esas pruebas, digamos, que nos sirviese de registro para demostrar que, oye, yo he creado este contenido en X momento del tiempo, etc. Esto es una tecnología que funciona, es una aplicación muy interesante de blockchain y que al final pues tampoco es tan descabellada porque ya el propio paper de Bitcoin lo que describe en cuanto a la cadena de bloques es un sistema de anclado de tiempo, un sistema de timestamp, ¿no? De marcar qué transacción ha ocurrido, en qué momento, etcétera. Entonces es como una aplicación muy
muy, muy evidente en ese sentido, y es algo que estuvimos desarrollando desde 2014 con bastante uso. La gente le encuentra el uso, pero al final es un uso defensivo, digamos, es un por si acaso, evidentemente. Entonces es muy, muy, muy difícil de monetizar. Tanto por eso, porque es para quien lo está comprando no está viendo el beneficio final de tener esa prueba defensiva, porque hasta que no se encuentre con un problema y lo lleve a juicio, pues no ha visto cuánto le ha ahorrado haber invertido en haber creado esas pruebas a priori. Y luego que es una tecnología muy comoditizable, digamos. Es muy fácil de reproducir. Nosotros, además, es una tecnología que la tenemos patentada, pero que la tenemos liberada y que cualquiera lo puede reproducir, porque al final no es la gran cosa, es bastante evidente, es, digamos, es una forma de aplicar la cadena de bloques. Y entonces es algo que tiene más sentido que lo pueda hacer cualquiera a que haya una empresa que tenga, digamos, el monopolio de esa tecnología. Para poder dar cabida a los volúmenes digamos, de uso que nos encontramos, sí que precisamente la parte que patentamos es un sistema de escalabilidad que precisamente permite que, aunque se esté utilizando una cadena de bloques que tiene unos límites de transacciones relativamente bajos, como podría ser Bitcoin, se pueda utilizar esa cadena para anclar, para publicar esas pruebas de existencia de ficheros digitales, digamos, de forma prácticamente sin límite, con el sistema que desarrollamos nosotros. Y luego, pues, algo que nos encontramos recurrentemente es que muchos usuarios, más allá de demostrar que, oye, yo tenía este fichero en este momento del tiempo y su contenido era X, muchas veces lo que nos pedían era poder hacer eso mismo, pero por ejemplo, con webs. Poder demostrar que en cierto momento del tiempo en esta web lo que estaba publicado era este contenido. Imagínate, pues, como pues, cuando... pues demostrar que los términos de uso de una plataforma eran X en cierto momento del tiempo, etc. Y eso nos lo encontramos desde muy, 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 muy al principio de empezar a trabajar en Stampery, y siempre estuvimos ahí con el run de cómo solucionarlo, y conforme apareció Ethereum y nos fuimos metiendo más en el mundo de los smart contracts y demás, nos dimos cuenta de que era ese problema es un problema muy parecido, si no el mismo, al problema de los oráculos que decía antes, ¿no? Sí. ¿Cómo me aseguro de que algo es de que algo que está publicado en una URL, algo que está en Internet, es de una manera específica? ¿Cómo sé que lo que yo estoy viendo no es distinto de lo que ve otro usuario? Porque perfectamente podría ser así, ¿no? Y entonces empezamos a tratar de resolver ese problema en mediados de 2017, y terminamos creo que fue en noviembre, publicando un paper, un artículo científico describiendo un sistema que pensamos que podía solucionarlo, lo que llamamos un oráculo, una red de oráculos descentralizada, y que es lo que hemos estado trabajando desde entonces. Es un sistema que se llama Witnet y que precisamente lo que permite es eso, que los smart contracts puedan acceder a APIs, a fuentes de datos disponibles en la web, sin que tengan el riesgo de que estas APIs, estos proveedores de información, estén intentando manipular los datos, digamos, proveyéndoles distintos datos a distintos usuarios. Pues sí, la verdad que un desarrollo muy importante para que puedan avanzar otras tecnologías, ¿no? Y efectivamente, sí, nosotros lo vemos, digamos, como uno de los ladrillos necesarios para crear esa infraestructura más básica, esos pilares que luego puedan sostener lo que esté por venir.
Claro, porque si el smart contract no puede fiarse de los datos de entrada, a partir de ahí nadie puede fiarse del smart contract y todo el castillo se Solo cae, puedes ¿no? hacer pues prototipos, juguetes, pero realmente no, si te falta la conexión segura con el mundo real, pues los casos de uso están muy limitados. Ujú. Bueno, pues la verdad que nos has contado un montón de temas relacionados con blockchain y cambiando ya de tema, yendo a la ciberseguridad en general, a ti, Adán, en tu vida diaria, ¿vale? Como usuario, como ciudadano, ¿qué es lo que más te preocupa en ciberseguridad? Pues, a ver, pues más allá digamos, de las amenazas que puedan existir en cuanto a seguridad de la información, a mí personalmente me preocupa bastante más las cosas que precisamente hacemos mal los ciudadanos, los usuarios. Que nos indigna que Facebook, por ejemplo, tenga cláusulas de privacidad que leoninas, ¿no? Y recientemente hemos visto como miles de usuarios se pasaban de WhatsApp a Telegram, etcétera, o a Signal o a otras Ujú. plataformas que quizás tienen unos términos de uso más razonables o más, que respetan más la privacidad, pero al mismo tiempo, cuando nos registramos en cualquier plataforma, seguimos dándole ahí al A botoncito aceptar. de he leído y acepto las condiciones sin evidentemente haber leído las condiciones. Y cuando digo cuando nos registramos es porque uno, por más que sea consciente de este problema, lo sigue haciendo, lo sigue haciendo. Y a ver, evidentemente son textos de condiciones de uso que son súper extensos y que están escritos en jerga legal, con lo que tampoco es que nos lo pongan fácil. Igual estaría bien, no sé, como un sistema Que lo que viniese simplificase. igual, claro, que lo simplificase o al menos que te lo resuma, ¿no? O Puedo que te imaginar destaque algo. ¿Conoces tú claro, el experimento de la cláusula Herodes? ¿cómo es? Que unos investigadores lo que hicieron fue llegar a un acuerdos con unas empresas y en la cláusula que todos los usuarios aceptaban, metían una en las 800 páginas de cláusulas que era que autorizabas a matar a tus hijos a la Buah. empresa prestataria del servicio y le llamaban la cláusula Herodes. Y nadie descubrió la cláusula Herodes. En los miles y miles de usuarios que aceptaron las condiciones durante el experimento, nadie la detectó. Wow. No sé, puedo imaginar algo como, ¿sabes? Las licencias Creative Commons que tienen estos Sí, iconitos que rápidamente identificas qué puedes y sí. qué no puedes hacer. No sé, algo de ese estilo, Nada, supongo. un niño degollado y dice, ah, no, esta no. Exacto, Esta- exacto. Algo que te lo. Porque en general lo evidente es que uno no tiene el tiempo para leértelo y comprender qué es lo que estás aceptando. Una vez un Y no sé. experimento también hicieron una lectura de las condiciones durante varios días, varias personas se estuvieron turnando, creo que tardaron 90 y tantas horas en leerlas. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y es increíble, es increíble. Y a mí me sorprende que, no sé, después de ya tantos años siendo como ciudadanos de Internet, nos parezca todavía como un juguete, o sea, como que nos los tomamos a la ligera y pensamos que marcar la casilla de he leído las condiciones no va a tener ninguna consecuencia, Consecuencias. pero joder, cuando aceptas las condiciones estás firmando un contrato y es legalmente vinculante. Y yo no me imagino ningún otro ámbito en el que la gente firme contratos sin leerlos. Digamos como que hemos banalizado la idea de firmar un contrato. Y no sé, no me lo explico. Bueno, Eso pues a ver si en el tendrías que hablar con, futuro conseguís cambiar esto con alguno de esos desarrollos. claro, no sé, yo tendrías que hablar con alguien que se dedique a la psicología o a la antropología o algo así, y que te explique por qué mecanismos somos capaces de llegar a hacer cosas tan estúpidas. Eso, como firmar un contrato a ciegas a cambio de comodidad, ¿no? De la comodidad de no tomarte la molestia de leerlo, o a cambio de tener acceso a un servicio que sea gratis, pero bueno, que lo estás pagando con tus datos, etcétera, o a veces mismamente con tal de estar en la misma plataforma que el resto de tus amigos y de tus familiares y demás, porque como que si todo el mundo tiene Facebook, pero tú no tienes Facebook, pues eres el rarito, ¿no? Un paria del siglo XXI. Y Bueno, así que pues al aquí final nos has dejado materia para la reflexión. tampoco eres libre de decidir si quieres darte de alta o no, si aceptas las condiciones, porque al final pesan más factores, digamos, sociales.
Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por todo, Adán, por todo lo que nos has explicado y lo que nos has dado pues para abrir los ojos sobre todas estas tecnologías relacionadas con el mundo de blockchain. Y bueno, pues espero que nos haya quedado a todos los oyentes más claro qué son, para qué sirven, qué límites tienen y hacia dónde podemos encaminarnos en el futuro. Así que muchísimas gracias, Adán, por tu participación. A ti. Y también a ti que nos has estado escuchando, muchas gracias por tu atención. Te animamos a que sigas descubriendo nuevas pistas sobre cómo proteger tus activos más valiosos en nuestro podcast Eleven Paths Radio y en todos los recursos gratuitos de nuestra página web. Hasta el próximo episodio.